Muy buenas noches, todos los ladrilleros, ¿cómo les va? Nuevo jueves que nos encontramos acá en Instagram Live. Hoy en este momento hacen 27 grados en la ciudad de Córdoba. Calor, hoy hizo mucho calor. Así que bueno, espero que estén ya tranquilos, refrescándose. Ahora a las 9 de la noche también juega la selección en la Bombonera contra Paraguay. Así que bueno, seguramente algunos se habrá ido a comprar alguna cervecita o algo por el estilo. Ojalá le vaya bien a los muchachos de la selección argentina, ojalá puedan ganar esta noche. Y se conectó Celeste, Mariana, Plomería Pereira, el Gaby. ¿Cómo anda Gaby? Janina Casiva. El programa de hoy vamos a tener a dos abogados que tienen muchísimo que ver con el mercado inmobiliario en general. Saben mucho del mercado inmobiliario. De hecho, una de ellas es Janina Casiva, que acabo de mencionar, colega, y el otro abogado, Mariano Briña. Así que vamos a estar sacándonos las dudas de absolutamente todo. Aprovechen si quieren mandar algún comentario, alguna consultita. A lo mejor si tenemos tiempo lo podemos hacer. Como siempre, agradecerle a Corina y además felicitarla porque hoy recibió el diploma de abogada también, Corina Yerzábal, aparte de hacernos todo lo que tiene que ver con el Community Management. Bueno, hoy le dieron el diploma virtualmente de abogada, así que felicitaciones para vos, Cori, todos los éxitos. Corina es parte del equipo del Ladrillo. Y también un saludo grande a Darío Rivas, que ahora está terminando con La Bomba Loca, un programa cultural de muchos años aquí de Córdoba, que es mi coconductor cuando estamos en la radio. Pero ya está conectado Mariano Briña, como dije recién. Él es abogado, sabe muchísimo, como todos ustedes saben. Él es un experto, diría yo, y creo que no me equivoco, con lo que tiene que ver con el derecho inmobiliario. Así que lo vamos a introducir ahora a Mariano y vamos a charlar un poquitito. Vamos a ver. Esta parte siempre me cuesta un poco. Mariano Briña, acá está. El doctor Mariano Briña, que ahí apareció Carlitos Aguirre. Un saludo grande, Carlos. Y se está conectando Mariano. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien. ¿Me escuchás bien, ¿Se Mariano? escucha bien? ¿Se ve bien? ¿No? Vos perfecto, vos te escuchás bien y te ves bien también. Mariano, antes que nada, quería agradecerte muchísimo por haber aceptado la invitación a participar del Ladrillo. La verdad que para mí, personalmente, y para muchos de nosotros, significa mucho que estés hoy con nosotros, ¿sabes? Nada, por favor, un placer, Joaquín, tratando de adaptarnos un poco a esta virtualidad de Instagram que todavía no manejo muy bien, pero bueno. No es fácil. Me vas diciendo. Mariano, no te quiero quitar mucho tiempo y después de vos viene la doctora Janina Casiva, no sé si la conocés, pero también para dejarle un poquito de tiempo a ella. ¿Sí la conocés? Sí, Janina. Es más, Janina, en la diplomatura que hacemos en conjunto, diplomatura de los negocios inmobiliarios, el derecho a los negocios inmobiliarios, estuvo la semana pasada, el viernes pasado, dando un taller de redacción de contratos, así que sí, la conozco, una colega que también está muy interiorizada en estos temas, así que bueno, me parece que es una justa invitación a participar. Mariano, te quería arrancar la charla consultándote lo que, bueno, ya te han consultado millones de veces, pero me gustaría que vieras acá tu parecer un poco más informal con respecto a la llamada nueva ley de alquileres y sobre todo si te parece que fue con buen tino el momento en el que se aprobó la ley. Bueno, creo que en algún punto cualquier normativa, ¿sí?, que se haya sancionado durante este año tiene un vicio de origen, ¿sí? Porque efectivamente
que haya estado en la Cámara de Diputados el año pasado. El año pasado no había pandemia. Que se haya sancionado durante la pandemia, me parece que en algún punto habla de una falta de oportunidad, mérito y conveniencia de haber sancionado esta norma. Creo que en algún punto también, cuando los países empiezan a tocar la normativa de alquileres, del modo en el que se ha tocado esta normativa durante la vigencia del DNU 320. Es como solemos decir con algunos colegas, abogados y también con corredores inmobiliarios, se sanciona una nueva norma que hace y contribuye a un fenómeno de hipernormatividad o hiperinflación normativa. ¿Por qué? Porque tenemos un DNU vigente desde marzo, que en un primer momento fue entendible. Creo que en algún punto todos estaban de acuerdo de decir, bueno, sí, estuvo bien que se haya sancionado esta norma. Creo que todos quienes estuvimos capacitando en relación al DNU 320, que no es tan conocido en otros ámbitos como en el ámbito inmobiliario, se dieron cuenta de decir, bueno, tenía una cierta lógica. Lógica que en algún punto estuvo mal encarada. ¿Por qué? Porque se trató del mismo modo el destino habitacional que el destino comercial. Y muchas veces lo que sucede en materia normativa es que se trata a todos de un mismo modo, cuando en realidad cada una de las situaciones merece diferentes abordajes. No es lo mismo un inquilino, un locatario de un barrio privado que un locatario que vive en un barrio periférico de la ciudad de Córdoba o en el conurbano bonaerense, donde hay muchas situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Muchas veces se cree, y esto es una falencia, creo, de los legisladores, respetuosamente lo digo porque hay a muchos que conocemos, de tener que establecer normas para un número tan grande de provincias desparramadas de un modo totalmente disímil. Ahora bien, ustedes que conocen mucho más de este tema, se preguntan, y nos preguntamos todos, ¿es lo mismo tener un piso en Puerto Madero que tener un departamento en Arroyito? ¿Es lo mismo es la misma la renta? Entonces la cuestión es que el Congreso de la Nación, ¿dónde está? En Buenos Aires. Entonces viven una realidad, se empapan de una realidad que no necesariamente es la realidad de todo nuestro país. Entonces, vigente un DNU, todavía no se sabía si se iba a prorrogar o no se prorrogó, o no se iba a prorrogar. Un DNU que trataba a todos del mismo modo. ¿En qué sentido trataba a todos del mismo modo? Era lo mismo alquilar un departamento en Nueva Córdoba, ¿sí? Que tengamos en cuenta. Muchas veces las personas que vienen a estudiar a Nueva Córdoba, ¿sí? Son personas que en algún punto están acomodadas económicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesitan, o en un número importante no necesitan a lo mejor trabajar, y son solventados por padres. ¿Qué padres que pueden llegar a tener en el interior de la provincia determinadas situaciones de bonanza económica, ser propietarios y demás? Entonces no podemos tratar a todo una masa de personas pensando que todos los que integran el colectivo de inquilinos son iguales, ¿sí? Ergo, ¿sí? Consecuentemente, me da la sensación que la ley de alquiler, la 27.551, no tuvo el debate que tendría que haber tenido. Y muchas veces por cuestiones de instalación de temas o por situaciones que se empiezan a vivenciar e instalar, decir, no, que los inquilinos no podemos decir que es una clase, del mismo modo que tampoco podemos decir que los locadores son una misma clase. Sin duda, hay personas que tienen 50 propiedades, sí, o sea, pero sin conocer o desconocer. Hay personas que pueden llegar a tener 50 propiedades y hay personas que pueden llegar a tener una propiedad. Y el DNU
había marcado un camino muy interesante, ¿sí? Que no se tendría que haber desandado, que es el camino del locador vulnerable, que la ley de alquileres no lo refleja. Ahora bien, considero que la ley de alquileres, la 27.551, tiene un montón de falencias, pero todas las normas lo tienen. Siempre va a haber normas que, por la textura abierta del lenguaje, por la textura abierta del derecho, pueden llegar a ser cuestionadas. A mí, personalmente, Disculpa, Mariano, que te interrumpo acá un segundito, porque a lo mejor nos podemos ir para otro tema que está interesante lo que hablabas, pero recién mencionaste algo que no quiero dejar pasar. Primero, me encanta, me encanta, no lo había escuchado nunca y está muy bueno, muy entretenido el concepto de hiperinflación normativa. Así que la verdad que como divertido, divertido. Pero recién mencionaste que esta ley trata más o menos, para resumirlo, a todos por igual, y que no es la situación de todos los inquilinos lo mismo. Sin embargo, las asociaciones de inquilinos avanzaron mucho, o quieren avanzar en contra nuestro, y también hay una cuestión aquí que tiene que ver con los honorarios de los corredores inmobiliarios. ¿Qué opinión te merece esto, Mariano? A ver, considero efectivamente que y voy a utilizar una lógica, ¿sí?, que muchas veces se viene dando, que es la dualidad. Hacer elegir entre dos mentiras una verdad es la gran falacia argumentativa del siglo XX y del siglo XXI. Acá hacer pensar que es o corredores inmobiliarios o inquilinos es una gran falacia. Hacer enfrentar a dos partes que necesariamente están unidas, ¿por qué? Porque es querer desnaturalizar la figura del corredor inmobiliario, es querer bastardear la figura de un profesional. Voy a explicar por qué. Porque efectivamente un corredor inmobiliario, ¿sí?, la esencia del contrato de corretaje, la figura del corredor inmobiliario, hace que sea un intermediario entre la oferta y la demanda. ¿Sí? La figura del corredor, no quiero aburrir a la gente de Instagram, pero la figura del corredor ya estaba en el código de Hammurabi, o Hammurabi, como se le dice. Estamos hablando de la primera legislación a nivel global, Sí. universal, sí, ya regía la figura del corredor, ¿sí?, como un intermediario, un intérprete del derecho, de la economía. Precisamente ustedes, los corredores inmobiliarios, son eso, intérpretes del mercado, de la economía y del derecho. Y asesoran a un cliente determinado si les conviene o no les conviene. Pero ustedes, a diferencia de los abogados, por ejemplo, profesión que llevo y desempeño, al igual que la doctora Casiva, Janina, que después va a brindar sus opiniones, el corredor une a dos partes. Como une a dos partes, los dos partes son sus clientes. Consecuentemente, hacer creer que una de las partes no tiene que pagarle los honorarios al corredor inmobiliario, lo que supone es que el corredor inmobiliario sea solamente una parte de un contrato que representa al locador, y esto no es así. Sí, una cuestión. El Tribunal de Disciplina, ¿sí?, de los colegios profesionales de todo el país, rige las conductas de los corredores en el desempeño en base a su imparcialidad, objetividad y equidistancia. El corredor inmobiliario cobra por su trabajo, por intermediar efectivamente a las partes, y ello se refleja que todo lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer con objetividad. ¿Y cuándo va a ser sancionado? Cuando efectivamente no actuó con objetividad, no informó con precisión, exactitud, claridad cuáles eran las obligaciones de cada una de las partes. Por eso es un intérprete, es un mediador. Te interrumpo, ¿sí?, un segundito. Si yo alquilo una casa, ¿sí?, mañana alquilo una casa, y no cumplo con mi parte,
y el inquilino va al colegio de corredores, que es el ente que regula la matrícula. Me denuncia, básicamente. ¿Sí? Y me imagino yo que el colegio tendría la posibilidad de aplicarme alguna sanción. Supongamos, algunos de los proyectos que circulan, en los cuales le dicen, no, el inquilino no tiene que pagar el honorario profesional porque al corredor lo designa el locador. Supongamos, si prospera esto, estaríamos casi en una situación de desnaturalización tan grande de la figura del corredor inmobiliario, en el cual el corredor inmobiliario representaría el locador, y luego, cuando venga el inquilino a decir, no, lo que pasa es que usted no cumplió con la parte, dice, no, fenómeno, yo no tenía obligación de cumplir con su parte, porque yo no actué con la intermediación objetiva imparcial. El abogado puede defender los derechos de su cliente en la justa medida, ¿sí? Sin límites algunos. Es más, tiene un deber de confidencialidad con su cliente. Pero porque defiende un derecho determinado del cliente en contra de la contraparte. El corredor inmobiliario está obligado tanto para locador como locatario, ¿sí? Y por eso nosotros decimos que se establecería en las normas en las normas provinciales se establecería algún tipo de violación a lo que es el contrato de corretaje que está regulado en el Código Civil y Comercial. Lean el artículo 1351, que fue reformado por la Ley de Alquileres, en lo que dice, en el caso de intermediación solamente lo podrán llevar a cabo quienes se dediquen al corretaje inmobiliario conforme a la jurisdicción local. En Córdoba, Ley 9445. Exacto. Por eso el sistema normativo hay que entenderlo. Y muchas veces cuando hablamos de derecho inmobiliario, que, bueno, también hemos hablado en algún momento, Joaquín, contigo, no se tiene que hablar del derecho del desarrollista, el derecho. Todos los involucrados en el derecho inmobiliario, inclusive los locatarios que en algún momento, por políticas públicas de fomento de la vivienda, tienen que llegar a lograr ser propietarios. Pero ahora bien, si la única variable que se le ocurre a los legisladores, al Estado, es que el déficit habitacional provocado por políticas públicas malas, no de este gobierno o del anterior, sino de todos los gobiernos de atrás, eso lo tienen que pagar los particulares. Seguimos generando normativas que los particulares tengan que seguir pagando el déficit habitacional. Profesionales al inquilino, pero el Estado. ¿En contra de los particulares? Esa es la pregunta y esta es la cuestión de decir, ¿hasta qué punto el intervencionismo estatal garantiza que se solucione el problema del déficit habitacional? ¿Se soluciona el déficit habitacional interviniendo en las locaciones? No, el déficit habitacional se soluciona generando más dueños. Yo no creo que ninguna intervención pública en relaciones que son mentadas para ser entre privados y solamente privados derive en nada positivo. En eso estoy de acuerdo con vos y lo que estás expresando. Mariano. En algún punto, permíteme decir esto que me parece muy interesante, la pregunta retórica esta de decirnos, ¿cuál es el punto? Pero, a ver, una pregunta retórica para que debatamos y no porque Joaquín o Mariano tienen razón. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre el intervencionismo estatal y dejar que el mercado inmobiliario o que cualquier tipo de mercado resuelva las consecuencias que se derivan de las operaciones inmobiliarias? Es como decir, es un debate muy grande que se tiene que dar la sociedad en ese sentido. Si solamente dejamos en manos del mercado, los colectivos no van a llegar a todos los lugares donde tienen que llegar. Es real. ¿Sí?
¿Por qué? Porque es deficitario el transporte público en la mayoría de las ciudades argentinas. Tiene que estar en el Estado, pero el Estado tiene que ser un Estado que controle, ¿sí? Pero que deje hacer a las partes y no tenga que ser un Estado que le diga a cada una de las partes lo que tiene que hacer. ¿Sí? A ver, convengamos una cosa, como padres, si nosotros a nuestros hijos le entregamos todo y le decimos todo lo que tienen que hacer, cuando faltemos nosotros, ¿qué van a hacer? Me parece que en ese sentido el Estado tiene que ser, es una decisión de cómo tiene que ser nuestro Estado. Un Estado que nos brinde las herramientas, que nos controle y que no sea siempre la variable el privado. Porque si no, al fin y al cabo, se fomenta determinadas conductas que podemos llegar a coincidir que se están fomentando. Y por eso, nuevamente, vuelvo sobre esto. Los proyectos de reforma respecto a los corredores inmobiliarios es que el corredor inmobiliario no le cobre a el inquilino, ¿sí? Un protesto automático. Ahora bien, me pregunto y les pregunto a todos, ¿y el abogado, si redacta el contrato, a quién se lo cobraría? ¿Hay un bill de indemnidad respecto al locatario? ¿El locatario tiene que pagar el impuesto municipal, tiene que pagar el timbrado? Porque el gobierno provincial lo cobra el timbrado hasta un monto determinado. El escribano, ¿sí?, va a certificar la firma de un locatario y por el solo hecho de acreditar que con un carnet de locatario deja de ser sujeto pasible del cobro. Por eso, en algún punto, y vuelvo a este concepto de la dualidad, nos hacen elegir entre dos mentiras cuál es la verdad. El locatario es también inquilino, es cliente del corredor inmobiliario. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a la dualidad hay que superarla. No es solamente blanco y negro, sino que hay que llegar a algo superador. Solamente... Mariano, te hago una consulta. ¿Vos pensás que ya la ley de alquileres la hemos masticado, la hemos estudiado, le hemos dado vuelta de acá para allá? ¿Pensás que la terminamos de entender cabalmente? Yo por ahí me encuentro con colegas o con inquilinos o con cuestiones como, por ejemplo, y tratamos de limitar todo a simplemente los contratos de vivienda y no nos damos cuenta que en realidad se extinguió la prohibición de indexar precios en los contratos en general. Y dentro de esa generalidad, o yo estoy equivocado, explícamelo vos un poquito mejor ese tema. No, realmente es, tenemos un sistema jurídico de tantas normas, ¿sí? Tantas normas que, por ejemplo, hasta la sanción de la nueva ley de alquileres estaba vigente la prohibición de indexar. Claro. Pero en algún punto esa prohibición de indexar había sido removida porque efectivamente en la realidad, con índices inflacionarios tan altos, nadie en su sano juicio quería mantener un monto de alquiler durante tanto tiempo, ¿sí? Porque efectivamente lo que decía la prohibición de indexar era una norma del año 91, claro, cuando un peso equivalía a $1. Convertibilidad. Entonces, en ese momento tenía sentido, pero cuando salimos de esa economía dolarizada, mediante la especificación asimétrica, lo que terminó sucediendo es, no, tenés que prohibir todavía la posibilidad de indexar los contratos, porque si no todo el mundo va a seguir aumentando los precios. Entonces fue un tapón que duró hasta el 2020, desde el 91. Es decir, vivimos aproximadamente 10 años en la creencia legislativa que $1 vale un peso. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, hoy con la ley. Hoy con la ley. Perdón, recién vos hablabas de hiperinflación normativa, pero hasta hace muy poco tiempo, si vos hacías un contrato de locación con destino comercial por un valor menor a 1.500 pesos de alquiler mensual, no pagaba IVA. 1.500 pesos no alquilás, pero ni nada.
por 1.500 pesos. O sea, sí, hay una hiperinflación normativa, pero a la vez nos quedamos siempre cortos con todo. A ver, supuestamente ha habido incluso... El derecho se presume conocido por todos, ¿sí? Pero muchas veces los operadores del derecho hablan en un lenguaje tan difícil que resulta imposible que eso sea conocido. Existe, por ejemplo, un abogado muy respetado, que es el doctor Mariano Esper, fomenta el tema de la utilización del lenguaje claro. ¿Qué significa la utilización del lenguaje claro? Que todas las personas en cualquier tipo de ámbito que les toque desarrollar cuestiones de derecho, así sea en un contrato de locación, dejen de utilizar las palabras tan raras y normas, sino tratar de simplificar el lenguaje, llegar al otro, a la otra persona, porque no todos tienen la obligación de ser abogados para poder comprender un contrato de locación, ¿sí? Muchas veces cuando pásame un modelo, bueno, yo por ejemplo estoy totalmente en contra de pasarme un modelo de... El modelo lo tiene que generar cada uno de acuerdo a su trabajo y de acuerdo a su formación. Porque en algún punto muchas veces decimos, no, lo que pasa es que a tal persona el Estado le da tal cosa. Sí, pero a lo mejor los clase media necesitamos que nuestras entidades intermedias nos den tal cosa. Entonces, ¿hasta qué punto lo que vemos y criticamos de cuando lo vemos afuera, en algún punto no lo replicamos nosotros o no tenemos necesidad de replicarlos? Son debates y bueno, me das la comodidad para hablarlo, así que me siento cómodo planteándolo. Mariano, vos sabés que, como me pasa casi siempre con los invitados que son muy interesantes, así como vos, me quedo sin tiempo. Nos queda una pregunta todavía que no te hice, pero si no te molesta la vamos a dejar para otro momento. Quisiera sí que dejes un mensaje para todos los CPI que nos están mirando y que nos van a ver después en IGTV y YouTube. Te dejo ahora 2 minutitos para tu mensaje final y ya con eso cerraríamos tu parte. Bueno, como uno trata de los lugares que le tocan, tratar de brindar a la sociedad en su conjunto este mensaje que conozco, la gran mayoría, por ejemplo, de corredores inmobiliarios que conozco, son gente muy noble, son gente que trabaja, son gente que se capacitan. Entonces la cuestión es que hay que dejar de estereotipar, ¿sí? Y fundamentalmente no generar esto, no, lo que pasa es que los inmobiliarios son de tal forma. Conozco, la mayoría de corredores inmobiliarios son personas nobles, que luchan por las dos partes, que cuidan a las dos partes, que las dos partes son sus clientes y que han, en este breve tiempo, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que el corredor en un momento determinado era un auxiliar del comercio, y en breve tiempo se convirtió en un profesional universitario. Y me parece que en ese sentido es importante y hay que tener en cuenta que el proceso de profesionalización de una actividad profesional como el corretaje público inmobiliario está en sus inicios, más allá de lo longeva que es la actividad, desde el punto de vista de la cuestión profesional, universitaria, está en sus inicios y en algún punto deben tener y se deben plantear esto de dejar atrás conductas viciosas y viciadas que tenían los comerciantes para tener conductas nobles, ¿sí?, que tienen que tener los profesionales. Eso me parece que en algún punto es algo muy interesante y no considerar que esto es una actividad que se puede franquiciar, no considerar que esto es una cuestión que se puede llegar a delegar y precisamente las profesiones no tienen que ser desarrolladas por otro que no sea por el profesional. Tal cual. La profesión como el corredor público inmobiliario es personal e indelegable. Y ustedes, en el ejercicio de su cuestión profesional y el uso y el ejercicio de su matrícula profesional, tienen que tener en claro esto. No se franquicia, no se delega,
se tienen que eliminar y exterminar los dateros, otros profesionales que vienen por la actividad tan noble que tienen que tener ustedes, y desarrollarla cada vez con un nivel de profesionalidad tan alto que nadie pueda llegar a sustituirlo y que nadie pueda llegar a meterse con sus horarios profesionales, con su actividad y demás. Así que gracias, Joaquín, por la invitación. Gracias, muchísimas gracias, Mariano, por haber participado. La verdad me quedo sobre todo con lo último que dijiste. Me parece que es fundamental para poder marcar un punto de partida de aquí en adelante para, como dice aquí la colega, seguir jerarquizándonos todavía más. Mariano, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por haber participado, y quédate porque ahora viene la gente del CICIN que tiene un auspicio, y después viene Janina Casiva. Te mando un abrazo, Mariano, muchas gracias. Hasta luego, gracias, saludos a todos. Ahí pasaba entonces el doctor Mariano Briña. Una lástima que no tengamos más tiempo, la verdad que cuando son así interesantes los invitados siempre nos quedamos muy cortos. Yo creo que todos los programas nos hemos quedado cortos de tiempo. Ahora vamos a invitar a la gente del Centro de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, a Eliana Farías, más específicamente, a ver si está Eli ya preparada del otro lado, esperemos que sí, que nos va a traer una noticia, y después seguimos con la doctora Janina Casiva. Vamos a ver. ¿Cómo estás, Eli? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy en este programa de Ladrillo. Desde aquí, como siempre, nuestro pequeño micro de CECIN, del Centro de Corredores Inmobiliarios. Yo me escucho, ¿vos me escuchás bien? Porque yo escucho todo el vídeo. Te escucho bien. Dale nomás con lo tuyo, Eli. Buenísimo, dale. Bueno, contarles un poquito, como siempre, desde el Centro de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, desde nuestra institución, algunas novedades que tenemos. Esas novedades son, bueno, algo que hace un tiempo que venimos comentando, y ahora finalmente nuestros socios y el público en general van a poder apreciar las nuevas herramientas que tenemos desde nuestra página web. Estamos muy orgullosos porque realmente hemos logrado mejorar desde la interfaz de la web, tenemos mayores comodidades, vamos a tener una simpleza, otras opciones para poder ingresar y que tanto nuestros socios como el público en general tengan acceso a esta página que es nuestra. Me gustaría recordarte eso porque a lo mejor algunos CPI no lo saben. Nosotros dentro de CECIN tenemos una página web que es propia, que es nuestra. Esa página web es donde nosotros podemos aportar nuestras propiedades para poder compartirlas con otros socios y asimismo también utilizar lo que otras personas estén poniendo para nuestra propia inmobiliaria, ¿no es cierto? Bueno, finalmente hemos logrado mejorar nuestra página web, así que en los próximos días van a poder apreciar, como te decía, todas esas novedades que tenemos. Bien. Además, comentarles un poco, sí. Te escucho con un poco de eco, me dice la gente. Vos sabés que sí. No sé por qué. Pero bueno, si no lo podés solucionar ahora mismo, no hay problema. Dale. Te sigo contando entonces. Mientras me escucho, me estoy ocurriendo, pero te cuento. Bien, dale. También comentaste las herramientas que estamos, son las rondas de negocios. Hace poquito tuvimos una ronda de negocios en la zona de General Paz. Ahora próximamente vamos a tener una en mi área, que sería la de Sierras Chicas. El próximo miércoles 18 vamos a tener esta reunión que tanto nos gusta a nosotros, donde podemos compartir con los colegas y tomarnos un cafecito de por medio. Y es una herramienta que es de mucha utilidad, tanto para principiantes como para personas que tienen ya su profesión unos cuantos años. A todos nos gusta compartir con nuestros colegas y de ahí salen algunos negocios muy lindos también, además de compartir con nuestros socios. Así que también comentarte por último. Sí. Decime.
Bien. Así también quería comentarte algo muy importante que hemos logrado desde CECIN, es un acuerdo con el parque industrial más grande que se está logrando aquí en Córdoba. Este parque industrial autorizado es Polo 52 y gracias a las gestiones de CECIN, nosotros los socios podemos tener la oportunidad de poder comercializar esas gigantes naves que se están creando para poder, digamos, darle una solución al área industrial también. Por último, bueno, como siempre, invitar a los CPI, a todos que quieran unirse, que quieran conocernos a nuestras redes sociales y también a nuestra página web, que en los próximos días va a estar mucho más linda, así que los invitamos todos a ingresar a www.cecincba.com.ar. Muchísimas gracias, Eliana Farías, integrante del Gracias Centro a de vos. Corredores Inmobiliarios de Córdoba. www.cecincba.com. Ingresan ahí, cargan las propiedades y se cansan de vender. La verdad que sí, con la ronda de negocios y todo lo demás. Muchas gracias, Eli. Gracias, Joaquín, que tengas buenas noches. Chao, chao. Ahí pasaba entonces Eliana Farías del Centro de Corredores Inmobiliarios de Córdoba. Habló de las rondas de negocio que están buenísimas porque nos juntamos entre colegas, tomamos un café, charlamos un rato, nos reímos un rato y hacemos negocio también. Están buenísimas. La plataforma web del Centro de Corredores también está muy buena. Hay un montón, hay más de 3.000 propiedades cargadas. Yo, el otro día me llamó un cliente, me pidió, Joaquín, ¿tenés tal cosa? No, no tengo, le pasé el link, creo que lo encontró ahí porque no me volvió a llamar, así que debe haber encontrado. Está buena, si tenés, si no tenés, está buena por donde lo mires. Así que ahora vamos a llamarla, a buscarla, más que llamarla, a Yanina Casiva, la doctora Yanina Casiva, la doctora y colega Yanina Casiva que nos está esperando. Muchos me pusieron que había problemas con el audio. Bueno, espero que haya sido solamente en este momento. No estoy encontrando a Yanina. A ver, está Gonzalo Falco, Marcos Abdenur, Lavero Camino, saludos para todos. Yanina Casiva acá. Ahí le enviamos la solicitud. Estamos esperando a que se conecte Yanina. Después del programa, después de las 21, juega la selección. Así que los que no fueron a comprar la porrón todavía, cómprenlo. Doctora Yanina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Joaquín? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, ¿se me escucha bien? Me acabo de poner los auriculares para que no haga ningún tipo de eco. Yo te escucho bárbaro, no sé la gente que está mirando que nos diga a ver si se escucha bien o no. Mientras tanto, quería agradecerte de corazón, Yani, por estar participando ahora en el programa, porque la verdad que era para nosotros muy importante contar con vos. Yo no te conozco mucho, te he visto, sí, hemos compartido alguna que otra vez, pero con todas las personas que le comenté que hoy iba a estar con vos, del más variado tipo, desde Esteban Seminari hasta Mariano Briña, todos me dijeron, es excelente persona, excelente profesional, así que evidentemente todos te tienen una gran estima, debe ser así nomás, hay que creerle a la mayoría, si suele tener razón, no siempre, pero bueno. Gracias por los elogios, me hiciste sonrojar. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, Joaquín, y un gusto realmente estar acá con vos en el programa, después de escuchar a Mariano Briña, colega, gran profesional, muy vinculado al tema inmobiliario también, a pesar de que es abogado, así que realmente es un honor. Así es. Bueno. Ya, no te quiero dar muchas vueltas porque nos quedamos sin tiempo. Directamente vamos al grano. ¿Qué análisis podés hacer del decreto 320? Recién, no sé si escuchaste, con Mariano hablábamos más que nada de la ley de alquileres. Ahora quiero preguntarte a vos sobre el decreto 320, que por supuesto van de la mano, y si pensás que fue necesario que lo extendieran ya habiendo una ley vigente. Bueno, en primer lugar, el tema del decreto, como bien lo adelantó Mariano, realmente, en mi opinión, hubo un cimbronazo político que enfrentó a inquilinos y a propietarios. Esta es una cuestión que quizás se podría haber encarado de otra forma,
para poder estar unidos en un momento en donde realmente necesitábamos todos de todos, ¿no? Entonces, a mí como me tocó, digamos, vivirlo muy de cerca, el decreto, tanto como profesional de rubro inmobiliario como abogada también, porque realmente llovían las consultas tanto de inquilinos como de propietarios preocupados, ¿no? Y no quiero dejar digamos, no quiero olvidarme puntualmente de muchos inquilinos que decidieron no acogerse a los beneficios que tuvo el decreto respecto, por ejemplo, a postergar el tema de los aumentos, al tema de los intereses también, en donde muchos inquilinos dijeron, no, yo prefiero pagar porque después la deuda se me va a hacer muy grande. Y creo que hubo mucha gente en esa situación, y acá está relacionado con lo que dijo Mariano, que el decreto realmente era muy amplio, no se contempló todas las situaciones, tampoco se tuvo en cuenta que si bien está en el Código Civil y Comercial, no dejó clara la cuestión del concepto de fuerza mayor o caso fortuito, que también quizás se podría haber explicado. Hubo muchos problemas con negocios. Puntualmente tuve 2 clientes con negocios en galerías de comerciales del centro, en donde directamente estaban cerradas las galerías. Y por su propia actividad económica no le permitían adherirse al decreto, ¿no? Y esta gente con su negocio también tenía empleados, también tiene que comer, entonces realmente no contempló todas las situaciones y no fue claro en llegar a la gente. Quizá el decreto lo que tendría que haber tenido son especificaciones también un tanto educativas, que es parte de la función de la ley. ¿Sí? Poder llegar a la sociedad y poder brindar herramientas que realmente les sean útiles. ¿Bien? Entonces, sí. Disculpa que te corte acá un segundito. Cuando empezaste con tu respuesta, dijiste que hubiese sido bueno que estuviéramos más unidos. ¿A qué te referías específicamente? A mí me parece que el corredor inmobiliario puntualmente tiene un rol importante. Y quizás si hubiéramos tenido otras herramientas nosotros como corredores inmobiliarios para poder negociar y para poder analizar el caso concreto, podríamos haber llegado a muchos acuerdos. Varias veces me han consultado corredores inmobiliarios y también propietarios cómo resolver el tema, porque independientemente a la deuda que se genera, al propietario que se queda sin percibir sus ingresos, se puede hacer un acuerdo de partes, sin importar el contrato, ¿sí? Se puede hacer un acuerdo de rescisión anexo, o se puede hacer un nuevo contrato, o sea, obviamente que los nuevos contratos de las renovaciones también están prohibidos, pero sí quizás armar pautas de convivencia o pautas en la relación contractual para que el contrato sea más llevadero. ¿Bien? Y acá destaco el rol del corredor inmobiliario porque realmente los peores problemas se han dado cuando no había una inmobiliaria de por medio, porque se tornaba muy difícil la comunicación entre inquilinos y propietarios. Por supuesto que cada uno con sus intereses, muy tirante la relación, y se termina perdiendo la confianza. El propietario deja de confiar en el inquilino y el inquilino en el propietario. Entonces, acá destaco el rol de los corredores inmobiliarios y las inmobiliarias, que me ha tocado ver consultas y seguimientos de situaciones de otros colegas, en donde realmente ponían todo el empeño para que el vínculo contractual se mantenga, para que el inquilino empiece a pagar, aunque sea lo poco que pueda entregar, porque no se tuvo en cuenta el caso concreto de la ley. Hubieron empresas, o por ejemplo, los empleos públicos, la mayoría, por no decir todos, cobraron el 100% de su salario. Y sin embargo, hay gente que se adhirió al DNU por las dudas, perjudicando quizá a algún propietario que sea vulnerable. ¿Bien? Entonces, a eso me refiero cuando te hablo de la unión. Así es, mira, bueno, recién dijiste algo que, porque se me trabó internet, también me quedó y no te escuché lo último que dijiste, pero
yo tengo el caso, pero específico, de una empleada municipal. Está bien, tuvieron un recorte de horas, pero una mujer que gana muy bien, porque tiene un cargo importante, qué sé yo, y ella se acogió directamente al decreto, pero simplemente porque le dieron la oportunidad, no por necesidad ni nada por el estilo. Entonces, esas cuestiones son terribles. Bueno, habla un poco también de la sociedad en la que vivimos. Y tiene que ver también, con esto que hablábamos recién con Mariano, de este constante menosprecio a nuestra profesión. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué pasa con los jardines de no infantes? sé, Yanni, si me escuchás bien. Clientes de jardines de infantes que, digamos, imposible pagar. Perdón, que no sé si se me corta a mí o se te corta a vos, Joaquín, que no estamos al mismo tiempo. No, estamos medio con delay. ¿Ahora me escuchás? Ahora yo te veo bien. ¿Vos a mí? Con un poquito de... Se corta un poco. Ahora de todas maneras, te hago la siguiente pregunta. Ahora sí, bueno, te voy haciendo la siguiente pregunta, que tiene que ver con cómo ves vos que afectó todo esto al mercado inmobiliario, y ahora pasando a lo que tiene que ver con tu profesión de corredora inmobiliaria, y si afectó muy negativamente y si crees que esto vaya a cambiar o a mejorar. No, se cortó justo. Se corta. ¿Se me corta a mí o se corta a los dos? Si alguien me puede decir. Probablemente se me esté cortando a mí o a los dos porque ya es mucho. No sé qué toqué, tratando de mejorar. Ahora sí. Bueno, ¿vos me escuchás, Yanni? Ahora sí, ahora sí. Yo también, perfecto. Yanni, te preguntaba si con todos estos movimientos, estas modificaciones que hubo en materia legal, judiciales, todo este año, ¿vos ves que hayan impactado de manera negativa en el mercado inmobiliario? ¿Cómo lo viviste en ese sentido? Sí, yo creo que sí, que impactó de manera negativa por varios motivos, y acá te respondo un poco también lo que me preguntaste al principio respecto de la relación con la modificación de la ley, en realidad con la mal llamada ley de alquileres, que modifica el Código Civil y Comercial, en donde vos me preguntabas al principio por qué se prorrogó el DNU 320/20 si había una ley de alquileres, ¿no? Convengamos que son dos cuestiones totalmente diferentes y que legislan cosas similares de inquilinos y propietarios, pero no son lo mismo, ¿sí? Son dos normativas con carácter distintos, porque una es legislativa y otra es un decreto presidencial, y por otro lado vienen a regir cuestiones, al menos la ley de alquileres, o más llamada ley de alquileres, rige cuestiones más de fondo y no cuestiones de emergencia, ¿sí? Son distintas, entonces no se excluyen. Creo que en este aspecto te contesto esa pregunta. Y respecto de el impacto en el mercado, bueno, claramente hubo un mercado de especulación, en cuanto a alquiler estamos hablando, ¿no? De especulación en octubre, ¿sí? Cuando no se sabía si se iba a prorrogar o no el DNU, y creo que ahora también estamos viviendo una cuestión de expectativa con los inquilinos. Yo noto muchos inquilinos que están viendo si alquilan, si no alquilan, ya están prácticamente seguros de que no se va a prorrogar el DNU, entonces están especulando y creo que no se concreta nada. Lo mismo pasó en octubre, ¿sí? Bueno, respecto a las ventas, bueno, la cuestión ya realmente requiere mucho análisis, porque acá nos metemos en el tema de la pobreza y del régimen habitacional, ¿verdad? Con todo el déficit que hay, se estima que en Argentina hay más del 60% de
de déficit habitacional, y esto es un problema que realmente debe ser atacado, y todas estas medidas, tanto el DNU 320/20 con su prórroga y la ley de alquileres, lo mismo con el proyecto de modificación de los honorarios profesionales de los corredores públicos inmobiliarios, son todas, no son soluciones, ¿bien? Es intentar tapar el sol con un dedo, porque realmente el problema en Argentina es otro. Es el déficit habitacional, es la falta de créditos, y no hay créditos hipotecarios. Y acá, en defensa un poco de los profesionales, un profesional que sea categoría A o B, monotributista, si quiere ir a sacar un crédito hipotecario para adquirir una vivienda, no lo puede hacer. Estamos hablando de un profesional. Sí. Entonces, imagínate, Joaquín, una persona que vive de un trabajo no registrado, una persona que no tiene ingresos demostrables. Es una situación muy básica que debiera estar resuelta hace muchísimo tiempo ya, y todavía evidentemente no queremos darle una solución desde los lugares en donde tienen el deber de darle la solución. Y aprovecho que sacaste este tema, Yani, y te leo una... Ando mal de la vista también. Los decretos fueron realizados por una cuestión política, nos dice ahí un oyente que no alcanza a ver quién es. Pero bueno, ¿vos estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Pensás que fue así? Yo pienso que sí, porque insisto que no se dieron soluciones de raíz, sino que fueron paliativos dirigidos puntualmente a una clase social, y a la vez una clase social que no termina de ver el panorama completo, porque no se les explica. Se les dice, bueno, tienen la ley de alquileres, y de hecho hubo una confusión cuando apenas salió tanto el DNU 320, donde se decía que los inquilinos habían entendido que no tenían que pagar el alquiler, que podían no pagar el alquiler. Entonces, me parece que se comunicó mal también. Entonces, estas cuestiones políticas tienden a ser demagogas, y no quiero hablar en contra de ningún gobierno, simplemente de manera objetiva, mi opinión, sin tratar, sin ponerme de un lado o de otro, creo que no fue clara, cómo se bajó la información. Sí. Y eso presta esta confusión. Ahora, vos recién dijiste se presta confusión, también hubo mucha viveza de parte por ahí de los dos lados, de los propietarios, de los inquilinos, en fin. Pero creo que también nos falta, y corregime vos sos abogada, además de ser corredora inmobiliaria, como ya dijimos, nos falta un poco más de capacitación, un poco más de lectura. ¿Te parece? ¿Qué pensás vos sobre lo que hablábamos con los chicos de Escuela de Negocios de la posibilidad de hacer la carrera un poco más larga, con más contenido? ¿Qué te parece? Ay, qué tema. A mí puntualmente, en lo personal, porque primero fui abogada y después corredora inmobiliaria, para mí la capacitación estuvo suficiente, ¿sí? Quizás habría que ver en la carrera solamente de corredor público inmobiliario, en donde a mí, por ejemplo, me reconocieron las materias de abogacía. Entonces, no sé cómo es el contenido propio de derecho a los corredores inmobiliarios, ¿sí? Quizás debería profundizarse, extenderse, es una posibilidad, pero creo que también debería haber más práctica, ¿sí? Porque noto mucho corredor público inmobiliario sin trabajo o intentando iniciarse y no saber cómo, no saber cómo hacer una publicación en el diario, no saber cómo llegar al cliente. Entonces, en ese punto me parece que podrían las facultades extenderse o ampliar su oferta académica, sea extendiendo la carrera o realizando cursos de práctica, que pueden estar a cargo de las facultades o de distintas asociaciones, colegios, etc. Creo que sería Yani, no te quiero quitar mucho más tiempo, sí te pido, como le pido a todos, un mensaje final para la comunidad de corredores que te están mirando ahora, que nos van a ver después en el canal de YouTube y en IGTV, así que ahora te doy unos minutitos que son para vos y para el mensaje que tengas para dar. Bueno, muchas gracias, Joaquín. El mensaje principal que le quiero dar a los corredores públicos inmobiliarios es que sigan siendo profesionales, que sigan formándose,
que le dediquen a cada uno de sus clientes, sean propietarios, sean inquilinos, compradores, vendedores, que les dediquen el tiempo y la atención que se necesita, que escuchen realmente cuál es la necesidad de esa persona que se les acerca con una ilusión, con un sueño. Tratemos de cumplir las expectativas sin decepcionar y demos respuesta para el caso concreto. No usemos modelos, no copiemos y peguemos, confiemos en nuestra capacidad para poder redactar, para poder realmente dejar la solución plasmada en un documento y comuniquemos. Atendamos el teléfono, ¿sí? Dejemos de ser ese ogro o ese cuco distante, sobre todo a los inquilinos, ¿no? Nos acerquemos con empatía. Creo que ese es el mensaje final que quiero dejar, y que no nos olvidemos que todos somos personas y que todos podemos estar de un lugar y desde el otro. Entonces, con empatía creo que se puede llegar a mucho, y los corredores inmobiliarios pueden sacar buenos frutos de su trabajo con este pensamiento. Me encantó tu mensaje final, la verdad que me gustó mucho. Me lo voy a quedar pensando. Muchísimas gracias otra vez por participar del programa. Bueno, quizás hagamos uno nuevo en el que te vuelva a llamar, te necesite para aclararnos algunas ideas. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por la invitación. Chao, nos vemos. Chao. Ahí se iba entonces Yanina Casiva, la doctora Yanina Casiva. Como digo siempre, todos los invitados del ladrillo siempre nos dejan mucha tela para cortar, siempre nos vamos con mucho para pensar, y está bueno que María Sol Marín, recién ahora que la saqué, ahora veo quién puso lo del mensaje de cuestión política. Sí, es así, yo estoy de acuerdo con vos. Como les decía, siempre todos los invitados nos dejan mucha tela para cortar, mucho para pensar, eso está bueno, hay que empezar a hacer de nuestra profesión, como dijimos también esta noche y como las noches anteriores, algo de mayor jerarquía, siempre profesionalizándonos un poco más y siempre apuntando a la perfección. Gente, les agradezco muchísimo, muchísimo por haber estado del otro lado. Ahora juega la selección argentina, así que si no compraron el porrón, está la gente de Flipando. Dejan los comentarios, sigan a Flipando en Instagram y les mandan ahora enseguida la cerveza que ustedes quieran. Les mando un abrazo grande, nos vemos en el próximo Ladrillo. Chau, chau.